Está con nosotros Roberto Cugino, el titular de Bomberos Voluntarios de Las Higueras. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo, Marina, ¿cómo están ustedes? Bien. Gracias por la invitación. Bueno, esto enciende la alarma nuevamente respecto de la utilización de garrafas. Sí, es correcto. Bueno, por lo que manifiesta la señora, seguramente ha habido alguna falla en el robinete, en el cierre de la garrafa. Hizo lo adecuado en estos casos, que es retirarla del interior de la vivienda si no tenemos una fuga importante de gas. Y lógicamente que en algún momento iba a ser un punto de ignición y iba a estallar el gas que está en el aire, no en sí la garrafa. Bueno, hay que esperar el informe técnico de bomberos. Cabe acotar que fue jurisdicción de bomberos de Río Cuarto para el informe, para evaluar, y los especialistas que vean cuál fue el motivo. Pero es muy común, puede ocurrir este tipo de cosas, que no se puede cerrar, se puede hacer el corte. Una vez que uno lo abre no se puede cortar por algún tipo de fatiga de material o alguna lesión que pueda haber recibido. Dado que cuando las cargan, las transportan, van en camiones y a veces pueden ser dañadas. ¿Tienen ustedes intervenciones por este tipo de casos? Bueno, jurisdicción de Higueras, muy pocas. Hemos tenido, sí, en algunos casos, algún tipo de escape de gas, consultas. La gente está bueno que ante estas dudas que tenga consulten. Higueras cuenta con la mayor parte de la localidad con gas natural. Eso es una gran ventaja. Todas estas ciudades grandes, la periferia, a veces cuentan con este tipo de gas envasado y es donde se suscita este tipo de problemas. Lo que sí recomendamos nosotros, cada vez que se hace el cambio de la garrafa, hacer el control con las esponjas donde se lavan los vasos, los platos y demás con espuma, de ver que no tenga ningún tipo de fuga. Pero este caso es claramente por lo que dice la propietaria de la vivienda, que la garrafa no hacía el corte, aún cerrándola. Claro. Hay que esperar el informe de bomberos, ¿no es cierto?, que va a ser acertado en esto para ver cuáles fueron realmente las causales. Yo apunto a lo que dicen por una fatiga de material, algún golpe que haya recibido la garrafa. La situación económica, bueno, la necesidad ahora de cara al invierno, que es la realidad que se viene, de calefaccionarse, de comer. ¿Les preocupa especialmente este invierno, las medidas de seguridad? Esta época del año siempre es crítica. Empezamos con los primeros incendios, por calentadores, por garrafas, algún tipo de estufa y demás. Las temperaturas, bueno, ustedes vieron los días pasados, eran bastante bajas. Y bueno, estar atentos a todo, como les decía, hacer los controles periódicos y bueno, ante cualquier eventualidad, sospecha, hacer las consultas, sí, en el teléfono de emergencia, el teléfono de bomberos, desde el área de defensa civil, las centrales de emergencia, hay gente capacitada que los puede ir ayudando a desenvolverse ante una situación o una posible situación cuando uno percibe que puede haber alguna normalidad. Roberto, ¿y cómo se acciona en primera instancia si tiene la sospecha de que hay una pérdida de gas? Más allá de la consulta, digo. El gas es inoloro e incoloro. Automáticamente lo vamos a percibir en el olfato. Tiene un olor bastante fuerte. En estos casos sí cerrar los suministros. Lo que nosotros recomendamos en la garrafa, no tenerla dentro de la vivienda. Le explico por qué. A veces cuando la persona puede estar cocinando, puede haber alguna fuga de gas y algo, y bueno, se puede generar un principio de incendio en la garrafa que con el solo hecho de cerrarla estaríamos solucionando el problema. La garrafa no va a explotar en el momento. Sí va a ser un labio de fuego importante, porque puede haber alguno de los flexibles, de los reguladores, que tenga alguna fatiga de material, como le decía, el control periódico, doblar las mangueras, ver que no estén melladas, ajadas. Lo aconsejable es tener una cañería rígida con una llave de corte rápido y los cilindros, las garrafas, tenerla en el exterior de la vivienda. Lógicamente, en horas nocturnas, cuando no se utiliza, acostumbrarse a cerrar, como se cierra la cocina, la llave de paso, porque eso también es una forma muy preventiva, porque puede haber una pérdida entre la garrafa y la cocina o la estufa, en algunos de los casos, y ahí tenemos una fuga de gas que ante un punto de ignición, un encendido de una llave, una heladera, o si está la pantalla prendida, llegar a tener el labio de fuego que yo le digo que es importante y de magnitud en estos casos. Bien. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Que uno ingresa a una vivienda y siente un olor fuerte a gas. Lo aconsejable es llamar a las brigadas de emergencia, en este caso bomberos, defensa civil, para que interactúen en el lugar, no hacer ningún tipo de encendido de luz y demás, y tratar de dejar las puertas ventiladas, ventanas, lo que sea, y retirarse del lugar, porque ante percibimiento de olor a gas tenemos una fuga, falta el punto de ignición, el oxígeno lo tenemos, se completa el triángulo de fuego, sí, y vamos a tener un estallido, no quizá de la garrafa, sino del gas que está en la vivienda. Va a explotar en la mayoría de los casos, a veces la garrafa explota nada más. Cuando usted le pregunta a una persona cuándo explota una garrafa, la mayoría, por falta de conocimiento, dice cuando se queda sin gas. No, es desacertada esa contestación.
Usted imagínese todos los fumadores con los encendedores cuando se quedan sin gas. La garrafa se queda sin gas, la cocina se apaga y no pasa nada. Claro. El problema lo tenemos cuando tenemos ese gas en la vivienda y hay un punto de ignición, alguna chispa, por decirlo así, y ahí ocasiona la explosión. Hay casos donde uno llega a un incendio o una explosión y la garrafa está intacta. Puede tener algún tipo de calentamiento y demás por el incendio que se genera por el combustible que hay. Pero la garrafa explota solamente cuando el fuego la envuelve y pierde deterioro ese recipiente que está preparado para esa presión. Se pone el rojo vivo la garrafa y ahí explota. En la mayoría de los casos lo que explota es el gas que está en la vivienda. Claro. Roberto, gracias por tu tiempo. Gracias por a su disposición. Un abrazo. Muy amable. Gracias por la invitación.